Bueno, acá estamos ya, como decimos, hoy cerrando la semana en este día 23, viernes 23 de febrero del año 2024, y como no podía ser de otra manera, como viene ocurriendo ya desde el comienzo del año, ¿no? Desde que arrancamos 7 p.m., todos los viernes, toda la semana. Bueno, y hay algo desde la política que realmente, bueno, a todo lo que ya venimos analizando, conversando, compartiendo, los viernes por lo general se suma un hecho que es más contundente, más duro de lo que venimos hablando. Bueno, hoy para no ser menos, y voy con ese tema directamente, ¿se acuerda que hablamos acá y dijimos, unitarios contra federales? ¿Será necesario que volvamos a recrear aquellas guerras del siglo pasado, del siglo XIX? ¿Tendremos que volver a plantearnos ante la nación? ¿Tendrán que volver a aparecer los caudillos que había en aquella época, que eran los que reclamaban ante el puerto, ante los intereses del puerto, la enorme discriminación que se hacía sobre las provincias o sobre los territorios, porque en ese momento todavía no estaba tan muy bien definido el mapa geopolítico, pero era el interior contra el puerto, el interior contra Buenos Aires, contra el centralismo porteño, pero fundamentalmente con las administraciones, con los gobiernos. Allí se manifestó entonces esto que nosotros, que lo estudiamos en los libros de historia desde la primaria, unitarios y federales, y hay una historia riquísima en eso. Y la idea era que en algún momento se termine con esta situación, que por supuesto era absolutamente irregular, porque ningún país puede prosperar, no puede avanzar si hay guerra interna, guerra civil, como la de los Estados Unidos en el norte y el sur, la guerra de secesión, algo parecido acá. Entonces, bueno, hasta que al final, en 1853, en Santa Fe, se dicta la Constitución, se constituye el país, pero desde ese mismo momento, a pesar de que en la letra de la Constitución se dejaban establecido un montón de cosas, en la práctica, prácticamente desde ahí, comenzaron a no tenerse en cuenta aspectos fundamentales para lo que es el interior, ahora sí ya hablando de las provincias del interior, a partir de la Constitución de 1853. Y permanentemente, las provincias fueron sufriendo no quiero decir la palabra saqueo porque me parece muy violenta, pero sí permanente succión de recursos del interior, esta gran aspiradora de recursos del interior que era el centralismo, el gobierno nacional, y las provincias empezaron cada vez más a tener problemas para poder desarrollarse, a pesar de que eran las provincias del interior donde estaban los recursos. Y ahí fue que se conformó este país, que es extremadamente raquítico, tiene extremidades raquíticas, lo que se llama un estado macrocefálico. ¿Por qué? Porque la cabeza es enorme, que es el puerto, la capital federal, Cava, y las extremidades tremendamente desnutridas, flacas. Bueno, eso fue lo que se mantuvo durante mucho tiempo, más allá, y esto hay que aclararlo porque si no, no vamos a hacer un análisis correcto y le vamos a estar retaseando información a ustedes. Esto ocurrió no con un gobierno de signo peronista,
radical, póngale el sello partidario que quiera. Esto no importa quién gobernaba, de dónde venía. Siempre, desde el centralismo, desde el gobierno nacional, se esquilmó a las provincias, se les sacó los recursos, se aprovechó todo lo que las provincias podían dar. El caso nuestro con el petróleo en el norte, en el departamento San Martín y Rivadavia, en otros lugares del país también con otros recursos. La cuestión es que nos esquilmaron permanentemente y más allá que desde el interior se hicieron los reclamos correspondientes, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, pero siempre se reclamó, pero nunca fueron escuchados. Y llegamos ahora a esta etapa con este gobierno nuevo, con este gobierno de corte anarco-libertario que preside Milei, y ahí sí ya parecería que la gota que rebalsó el vaso. ¿Por qué? Porque Milei, y vamos a hablar del tema hoy, de anoche en una entrevista ratificó el tema de no enviarle los recursos a las provincias, que se las arreglen como puedan. También se refirió en una forma lamentable a la situación de los jubilados, y esto da la impresión de que, y ahora lo voy a decir con toda la palabra, da la impresión de que Milei vive en una enorme nube de pedo, porque no puede ser que Milei haya dicho anoche que los jubilados están bien. ¿En qué cabeza le cabe este tipo? Se ve que vive en un termo, en una nube de pedo. Y ratificó que no le va a dar un mango a los gobernadores, que son todos lo mismo, bla, 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 siguió con los ataques. Y esto, yo anoche cuando lo veía, seguramente ustedes también, y bueno, yo pensaba y decía en mi departamento, decía, che, bueno, pero esto va a traer consecuencias, no puede ser que gratuitamente Milei se despache de esta forma. La respuesta la tuvo hace un ratito, cuando los gobernadores, encabezados por el gobernador de Chubut, encabezado por él, pero acompañado por todos los gobernadores de la Patagonia, le declararon, entre comillas lo expreso, la guerra al gobierno de Milei. Unitarios y federales vuelven a tomar cuerpo con esto que los gobernadores de la Patagonia rebelde, acaban de manifestar a través de un documento el rechazo a las políticas de Milei, pero por sobre todas las cosas, y lo vamos a ampliar durante el programa porque me parece que esto puede acarrear una crisis institucional enorme que todavía no podríamos llegar a dimensionar a qué alcance podría tener esta crisis institucional, porque realmente de eso se trata. Las provincias contra la nación. Así de clarito. Después vamos a ampliar, hay un comunicado que firman los 6 gobernadores de la Patagonia, acompañando la decisión del gobernador de Chubut, donde lo manifiesta, como ya lo había hecho en otras oportunidades, que no está dispuesto, el gobernador Ignacio Torres no está dispuesto a quedarse callado frente a esto que le llaman el saqueo de los recursos de las provincias, y que ayer, en la entrevista esta, Milei se ufanaba de decir que él lleva adelante un ajuste tremendo, pero sigue conservando la popularidad y el apoyo. Los gobernadores, ¿qué dijeron? Sí, y este tipo está loco. Para colmo, anoche, en esta entrevista, cuando le preguntan al presidente sobre la actitud de algunos gobernadores de
buscar de retomar el diálogo con la nación. De hecho, se refería el periodista de la entrevista a lo que pasó acá en Salta el martes, cuando celebrando, recordando la batalla de Salta, se dieron cita acá en la provincia, invitados por el gobernador Gustavo Sáenz, a instancias de esto que venía pregonando el gobernador Sáenz: tenemos que retomar el diálogo con la nación. Se juntaron acá con el ministro del Interior, Guillermo Franco, el ministro político, para tratar de recomponer la relación, de volver a establecer el diálogo. Bueno, anoche cuando le preguntaron a Milei sobre ese tema, Milei, en vez de decir, sí, valoro la actitud de los gobernadores, del gobernador Sano, no lo nombre, pero diga sí, me parece que los gobernadores están en una actitud absolutamente racional, tenemos que recuperar el diálogo y tenemos que hacer esto, valoro, pondero, vamos a seguir charlando. Milei, ¿qué dijo? Los gobernadores ya están pidiendo la escupidera, porque recién se están dando cuenta de qué es lo que yo planteo. O sea, los trató de pelotudo, los trató de boludo, los trató de cualquier cosa, porque le dijo, ya están pidiendo la escupidera. Cuando los gobernadores, o al menos el gobernador de Salta, pero lo acompañaron sus pares, lo que dijo es, che, retomemos el diálogo, porque sin diálogo no vamos a ninguna parte. Nos perjudicamos todos. Hoy, cuando entregó unos patrulleros, unas camionetas para la policía esta mañana, Gustavo Sáenz, también se refirió a este tema antes de conocer lo que pasó con los gobernadores del sur, con la Patagonia rebelde. Sáenz dijo, tenemos que tener diálogo, tenemos que charlar, hay que seguir hablando con la nación, porque si no, estamos perdidos, porque no va a venir ningún inversor. La delegada o la vicepresidente del FMI, que estuvo días pasados acá en la Argentina, esta dirigente de altísimo rango en el FMI, india, de origen india, una mujer joven, recontra talentosa, inteligente, ¿qué dijo? Que le parecía bien algunas medidas desde el punto de vista financiero, económico, que llevaba Milei, pero que le preocupaba, dijo, el tema político. Porque es fácil darse cuenta de que no hay acá un diálogo, un equilibrio político. Y no puede haber desde el momento que Milei los insulta a los gobernadores, no solo le quita la guita, sino que aparte los trata de la peor manera, los insulta, los descalifica, lo mismo hace con el Congreso. Y bueno, anoche cuando yo escuchaba lo que decía Milei, digo, no, este tipo va a tener respuesta en cualquier momento. La respuesta llegó ahora, hace rato, con este documento que lo elabora el gobernador de Chubut. Recordemos, entre comillas, que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es el gobernador más joven de la Argentina, tiene menos de 40 años el gobernador, ganó con un apoyo extraordinario de sus conciudadanos. Y él fue el que ya había advertido y se basaba en esto que comentamos ayer, este fallo de la justicia a favor de la presentación que hizo Chubut con los subsidios al transporte, que el juez federal Rawson de ahí le dijo a la nación, no le pueden quitar los recursos a la provincia de Chubut, se lo tienen que devolver. Y a partir de ahí entonces el gobernador siguió, habló con sus pares de la región patagónica, por eso digo de la Patagonia rebelde, y elaboraron este documento que después lo vamos a compartir porque tiene puntos medulares de lo que es el justo reclamo de las provincias ante esta decisión de Milei. Y de alguna manera, como me decían, hay que bajarle la soberbia a Milei.
Milei es como que es una especie de emperador. Muy, pero muy delicado este tema, porque, vuelvo a decir, parecería que es el comienzo de lo que podríamos decir una nueva versión de la guerra entre unitarios y federales. A lo mejor exageramos con esto, pero es para graficar más o menos desde el punto de vista institucional el problema que esto le podría traer a todos los argentinos. Como si no tuviéramos problema, ahora parte este tema.